¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? El tema de hoy es: creemos en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Dice Juan 17, 21. Con frecuencia encontramos en las ciudades y aún en los campos títulos como estos: Iglesia Adventista, Iglesia del Séptimo Día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Pentecostal, etc. ¿Por qué? A través de la historia de la Iglesia ha habido divisiones entre los cristianos. Hoy existen tres grandes ramas del cristianismo: católicos, ortodoxos y protestantes. En la Iglesia Católica, guiada por el sucesor de Pedro, por los obispos en comunión con él, subsiste la Iglesia única de Cristo. Esto está en Lumen Gentium número 8. La total plenitud de los medios salvíficos se encuentra en la Iglesia Católica, sacramento universal de salvación. Aunque fuera de su estructura visible, se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad, según se explica en Unitatis Redintegratio número 3 y en Lumen Gentium número 8. La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Él la dotó de 4 características fundamentales por las cuales debe ser reconocida. La Iglesia es una. Esta cualidad es consecuencia de su naturaleza misma, que es ser comunión. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Está en Juan 17, 21. También Jesús manifiesta su voluntad de que haya un solo rebaño y un solo pastor. Esto está en Juan 10, 1, 16. La Iglesia es santa. Somos el pueblo de Dios llamado a la santidad. Y no solamente porque nacemos de Él, sino porque estamos orientados hacia Dios. La Iglesia es santa porque Jesucristo amó a su Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo para santificarla y la enriqueció con el don del Espíritu. Esto lo dice Vaticano II, Lumen Gentium número 39. La Iglesia ejerce su misión de santificar por medio de la predicación de la buena nueva de Jesús y por los sacramentos. Todos los hombres estamos llamados a la santidad. La Iglesia es católica porque Cristo, al dar la vida por todos, nos conquistó para Dios. Porque envió a los apóstoles a predicar el Evangelio en todos los pueblos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Que la Iglesia es católica significa que es universal. Todos los hombres están llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, que debe extenderse a todo el mundo y en todos los tiempos. Dice el Vaticano II, Lumen Gentium número 13. La Iglesia, por tanto, tiene que ser misionera. Para esto necesita aceptar íntegramente el Evangelio y vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y anunciarlo a todos, manifestando así el deseo ardiente de que todos lo conozcan. Esto está en Lumen Gentium número 17. La Iglesia es apostólica, es decir, fundada sobre los apóstoles. El Señor Jesús, Pastor eterno, edificó la Santa Iglesia, enviando a sus apóstoles lo mismo que Él fue enviado por el Padre, y quiso que los sucesores de ellos, los obispos, fuesen los pastores de la Iglesia hasta la consumación de los siglos. Y para que el mismo episcopado fuera uno solo, puso enfrente de los demás apóstoles a Pedro como principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de fe y comunión. Esto está en el Vaticano II, Lumen Gentium número 18. Nosotros, como católicos,
¿Cómo estamos colaborando para que en la iglesia se viva la unidad por la que Jesús dio su vida? Nos esforzamos por estar a la altura al llamado a ser santos como nuestro Padre Celestial. ¿De qué manera? ¿Cómo vivimos el espíritu misionero en la iglesia para que todos conozcan y acepten en sus vidas a Jesucristo? ¿Cómo entendemos y cómo vivimos las exigencias de respeto y diálogo que tenemos hacia los que no son católicos? Mientras no vivamos este compromiso, el mundo no creerá en nuestra iglesia. Cuando recitemos el credo al decir creemos en la iglesia una, santa, católica y apostólica, hagamos un acto de fe en ella. Pidamos frecuentemente la unidad de los cristianos con la siguiente oración. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Esto está en Juan 17, del 20 al 23. Para recordar, ¿cuáles son las notas o características de la iglesia? Las notas o características de la iglesia son una, santa, católica y apostólica. ¿Cómo expresa San Pablo la unidad de la iglesia? San Pablo expresa la unidad de la iglesia cuando dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Señor, un solo Dios y Padre. Está en Efesios 4, 5. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias de nuevo por estar aquí en este canal Live Better, Vive Mejor, y en especial en este Catecismo Católico. Espero que continúen aprendiendo conmigo más acerca de nuestra iglesia, de nuestra fe, de qué debemos cambiar para ser mejores cristianos, cómo podemos conservar nuestra paz en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestro país. ¿Cómo podemos ser ejemplo para otros? Les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga y hasta pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.